Muy buenas, sed todos bienvenidos. Comenzamos aquí con nuestros problemas de dinámica. Los problemas al principio serán muy sencillitos. Ya veréis cómo sois capaces de hacerlo siguiendo la metodología que vamos a emplear aquí. En concreto, en este nos dicen que tenemos una caja de 40 kilogramos y que es arrastrada con una fuerza de 200 newton. Nos van a pedir que calculemos la aceleración en dos situaciones diferentes. Uno, cuando la fuerza es paralela al suelo, como se ve en este croquis, y 2 cuando la fuerza forma un ángulo de 60 grados. Vamos a comenzar con el apartado A. En primer lugar, siempre que nosotros vayamos a resolver un problema de dinámica, es insertar los ejes de coordenadas. Hacemos coincidir el eje de coordenadas X con el sentido del movimiento, siempre que se pueda. Eso no quiere decir que no haya problemas en los que tal vez nos interese hacer coincidir el eje Y con el sentido del movimiento. Y el problema también tendrá una solución igual de sencilla que usando el eje de la X. Enseguidamente lo que hacemos es asignar los sentidos. Fijaros, yo suelo asignar el eje X positivo con el sentido del movimiento, es lo más coherente. Pero eso no quiere decir que sea así. Hay problemas en los que tras la resolución lo que encontramos es que la aceleración me sale negativa. Y lo que quiere decir esto es que cuando yo he asignado el sentido del movimiento, al final, después de sumar la fuerza, el hecho de que la aceleración sea negativa quiere decir que el sistema se estaba moviendo en sentido contrario. Una vez que tenemos los ejes y los asignados los signos a cada uno de los ejes, pintamos el resto de fuerzas que faltan. Por supuesto, la primera, la fuerza peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos que se encuentran en la proximidad de su superficie. Y es la segunda, la normal, es la fuerza que llamamos de reacción, que hace el suelo sobre el objeto para este no lo atraviese. Por tanto, cuando nosotros vamos a resolver este problema, lo que tenemos que calcular es la resultante que generan estas tres fuerzas. Así que, hablando de coordenadas o de componentes cartesianas, lo que nosotros vamos a expresar es cada uno de estos vectores en función de sus componentes cartesianas multiplicadas por unos vectores unitarios. El vector unitario y lo hacemos coincidir con el eje de la X. Aquí lo tenemos, como hemos visto anteriormente. Y el vector unitario J lo hacemos coincidir con el eje de las Y. ¿Vale? De forma que después la suma de los vectores sea tan sencilla como hemos visto en el apartado de operaciones con vectores. Antes de continuar, lo que tenemos que tener en cuenta es si tenemos que aplicar la primera o la segunda ley de Newton. En este caso lo que vamos a aplicar es la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque en el enunciado nos piden que calculemos la aceleración. Y si nos piden que calculemos la aceleración, lo que nosotros vamos a suponer es que la velocidad no va a ser constante, lo cual implica que la aceleración va a ser distinta de cero. Y esto va a ser muy importante puesto que la resultante será distinta de cero. Y por tanto el objeto ya no permanecerá en reposo o con velocidad constante, sino que comenzará a cambiar su movimiento como consecuencia de la acción de una fuerza. Y por tanto la resultante también tendrá sus componentes cartesianas y en este caso una de ellas distinta de cero. ¿Por qué aparece la componente cartesiana de la resultante 0 en el eje de la Y? Pues muy fácil, este es el gran secreto de asignar bien unos ejes de coordenadas. El hacer coincidir el movimiento con el eje de la X hace que la resultante solo tenga componente escalar y cartesiana en el eje en el que hemos señalado el sentido del movimiento. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es ir sustituyendo cada una de las fuerzas por los valores que hemos encontrado. Fijaros que la fuerza que estamos realizando sobre la caja al ser horizontal va a provocar que el vector fuerza solo tenga componente en el eje de la X y no en el eje de la Y. Por eso, todo el valor de la fuerza lo expresamos a través de su módulo. Recordar que el módulo era el tamaño del vector fuerza. Para el peso ocurre exactamente lo mismo, puesto que en nuestro problema el vector peso, ¿vale? Solo al coincidir con el eje de la Y, solo tiene componente en el eje de la Y y por supuesto negativa. El valor del vector peso será igual a su módulo, el producto de la masa por la intensidad del campo gravitatorio terrestre. Y finalmente la normal, siempre, 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 y esto es algo que se va a repetir en todos nuestros problemas, solo va a tener valor o una componente en el eje de la Y siendo positiva
¿vale? Y su valor en el eje de la X siempre va a ser nula. Una vez que tenemos así, nosotros vamos a sacar lo que se llaman las ecuaciones escalares. Es decir, a partir de las ecuaciones vectoriales, lo que vamos a distinguir es qué ocurre en el eje de la X y como podéis ver, lo que vamos a hacer es sumar la resultante, es decir, la masa por aceleración, solo puede ser obtenida cuando sumamos todas las componentes en el eje de la X. Y como podemos ver, aquí solo hay una componente, que es la fuerza. Y por otro lado, la segunda ecuación que tenemos se corresponde con todo lo que está ocurriendo en el eje Y, que si os dais cuenta solo va a ser la suma de la normal y de la componente peso. Y además tiene que tener un valor nulo. Una vez que ya tenemos nuestras dos ecuaciones, lo que nosotros hacemos es resolver. De la ecuación 1, fijaros que solo tenemos una incógnita, la aceleración. ¿Por qué? Porque tanto la masa como la fuerza la conocemos y por tanto solo tenemos una incógnita, la aceleración. Así que la aceleración la podemos llegar a despejar, como está multiplicada por la masa, y al final obtendríamos que nuestro ejercicio la aceleración sería de 5 metros por segundo al cuadrado. Y de la segunda ecuación lo que deduciremos es el valor de la normal, es decir, la fuerza que está haciendo en la superficie del suelo sobre la caja, que simplemente despejando lo que obtenemos es un valor de 400 newton. En este caso, la normal tiene el mismo valor que la componente peso, pero con sentido contrario. Pasamos ahora al segundo apartado. En el segundo apartado lo que tendríamos es la fuerza formando un ángulo de 60 grados con el suelo. Y en este caso, nosotros asignamos nuestro eje de coordenadas y nosotros sabemos que si esta caja se mueve se va a mover en sentido horizontal. Pero ahora lo que asignamos es los ejes de coordenadas, establecemos el sentido positivo y lo que nosotros terminamos de colocar también, exactamente igual que en el apartado anterior, las dos fuerzas que faltan. Por un lado el peso y por otro lado la normal. Así que nosotros volveremos a calcular la resultante de la misma manera que antes, es decir, como la suma de las tres fuerzas, de los tres vectores fuerzas que están actuando. La diferencia está en que ahora el vector fuerza está formando un ángulo de 60 grados con el eje OX y por tanto tendrá que tener dos componentes, una componente f sub x y una componente f sub y. Si os dais cuenta, la componente f sub x y la componente f sub y se encuentran o tienen valores dentro de lo que son ejes positivos. F sub x sería contigua al ángulo, f sub y estaría opuesta al ángulo, y esto lo que me va a permitir es que nosotros seamos capaces de determinar la componente x a partir del módulo del vector y del ángulo que forman. Por tanto, cuando nosotros volvemos a sustituir, y en este caso la resultante no nos ha cambiado, sigue manteniéndose como su masa por aceleración, porque esto es lo que nos piden, nosotros empezaremos a sustituir. Así que f ahora sí tendrá dos componentes, una componente en el eje x que vale su módulo por el coseno y una componente en el eje y que vale su módulo por el seno. Para el peso, la situación no habrá cambiado porque como hacemos coincidir el vector peso con el eje y, solo tendrá la componente en el eje y negativa y la normal pasará exactamente igual. De forma que ahora nosotros lo que volvemos es a expresar las dos ecuaciones escalares para cada uno de los dos sistemas. Por ejemplo, así ahora en el eje X lo que nos quedará simplemente será el módulo de la fuerza por el coseno, puesto que la componente x del peso y la componente x de la normal valen 0. Y por otro lado, en el eje de la y, lo que nosotros tendremos será ahora tres componentes. Fijaros, nos aparece la fuerza por el seno, el vector peso y la normal, que es la fuerza que ahora ejerce el suelo sobre la caja, que se va a reducir, y ahora explicaremos también por qué. De la primera ecuación lo que llegamos es a concluir que la aceleración va a ser igual al módulo de la fuerza por el coseno partido por la masa, de forma que lo que vemos es que del primer caso al segundo caso la aceleración se ha reducido.
ha pasado de 5 metros por segundo al cuadrado a 2,5 metros por segundo al cuadrado. Esta reducción que se ha tenido es porque nosotros hemos gastado también parte de la fuerza en el eje Y. ¿Y qué consecuencias ha tenido esto? Pues si os dais cuenta ahora, la normal también se ha reducido, ha pasado de 400 newton a 226,8 newton. En nuestro problema, esto no tiene mucha implicación, simplemente sería una reducción de la aceleración, con lo cual el objeto llevaría menos velocidad cada segundo que pasa. Aunque va aumentando, lo hace con menor aceleración que en el primer apartado. Sin embargo, el hecho de que la normal se haya reducido, ya veremos que tiene su importancia, sobre todo cuando tenemos que tener en cuenta la fuerza de rozamiento. Y así habríamos terminado nuestro primer problema. Como podéis ver, es bastante sencillo. Al principio nos cuesta muchísimo trabajo porque tenemos que trabajar con muchas letras, tenemos que ser muy ordenados, tenemos que estructurar bien la información, pero con el paso de los días todo se va reduciendo mucho más, vamos avanzando mucho más rápido y nos prepara para problemas que son muchísimo más complejos de los que estamos viendo ahora. Venga, mucho ánimo, nos vemos en el siguiente.